El micrófono, el micrófono. Vamos al libro de Deuteronomio hoy. Vamos a iniciar con este libro, esperando pues que sea de bendición para todos nosotros. Hay algunos hermanos que se han comunicado conmigo que no podrían entrar por algunas razones, pero estarán viendo el video. Y pues vamos a estar compartiendo esta parte con ustedes. Recordando que ya a final de este mes terminamos con esta clase y entonces estaríamos anunciándole cuando volvemos a clase, a pesar de que durante las semanas que tendremos libre estaremos compartiendo a lo mejor alguna conferencia para mantenernos activos. Amén. Así que estamos gestionando a ver si podemos ir por La Vega a dar una conferencia. Así que Felipe y los hermanos pueden hablar por allá por su congregación. Si desean una conferencia, puede ser de liderazgo, puede ser de la multiplicación, y podríamos ir allá, pueden invitar a otras iglesias y nosotros podemos llegar hasta allá. No hay ningún costo, así que pueden avisarnos. Eso es en el tiempo de junio, principio de julio. Estaremos dispuestos porque va a ser una manera de nosotros proyectar el seminario y que otros también nos conozcan y puedan estudiar con nosotros. Así que pueden hablar. Si quieren una conferencia, puede ser en una iglesia, no tiene que ser con otros pastores tampoco, puede ser en su iglesia, y también motivamos a otros hermanos en su iglesia para que participen en el seminario. Si desean invitar a líderes de otras iglesias, también estamos dispuestos a ayudar. Repito, no cobramos, podemos ir de gratis, a pesar de que también tenemos un tema que el director del seminario norteamericano quiere dar, que es una pregunta, o no una pregunta, sino es un tema sobre Romanos. Los cristianos cuando mueran no irán al cielo. Así es que ese es un tema capcioso. ¿Por qué no irán al cielo los cristianos cuando mueran? Y eso es en el sentido de qué es el cielo realmente, qué es el cielo, a qué tipo de cielo se refieren las escrituras y qué tipo de cielo nosotros hablamos como cristianos. Así que si le interesa uno de estos temas, ya sea la multiplicación, ya sea el liderazgo, lo que sea, estamos dispuestos pues a compartirlo con ustedes, con sus iglesias y con otros más. Repito, puede ser virtual o puede ser también presencial, depende de ustedes. Amén. Así es que podemos ir donde nos inviten y estamos dispuestos a ayudar. Bien, ¿por qué se escribe el libro de Deuteronomio? Lo primero que tenemos que decir es que este libro pues también es llamado la segunda ley, ¿verdad? O una repetición de la ley. Vamos a ver por qué, si esto es real, si no es real, a qué se refiere el libro de Deuteronomio, por qué se escribe este libro, qué lleva a que este libro, este quinto libro el Pentateuco, estos libros escritos por Moisés, y que se sabe que este no lo escribió Moisés en su totalidad, por la razón de que este libro cita la muerte de este líder y por lo tanto pues nadie que haya muerto puede escribir. Primero, este libro se escribe para entrenar a la nueva generación después que ya la vieja había sido depurada durante los 38 años en que vagaron por el desierto. Recuerde que Dios da una sentencia de que los mayores de 20 años no entrarían a la tierra prometida, y esta generación que vemos en Deuteronomio es una generación fresca, es una generación nueva, es una generación que necesita que se les recuerde la ley. Proclamar la ley nuevamente consiste en reiterar, volver a decirle, volver a enseñarle lo que Dios ya había dicho. Entonces el propósito de proclamar nuevamente la ley o reiterarla era entrenar a esta nueva generación después que ya la otra había pasado. En ese tiempo Dios usó ese periodo en que vagaron por el desierto para producir la nueva generación que entraría a la tierra prometida, la cual necesitaba el entrenamiento de las leyes que Dios había dado. Ellos necesitaban ser entrenados con la ley
y no solamente con la ley, sino también por medio de la ley. Esto podemos hacer énfasis en esta parte porque hay mucha gente en las iglesias que conoce la palabra, pero la palabra en realidad no está en ellos, está en su pensamiento, está en su conocimiento, pero no es algo que ellos practican, que ellos viven, que ellos hacen. Entonces es probable que esta nueva generación haya oído, haya conocido lo que Dios había hecho o lo que Dios había dicho, pero no la estaban practicando, no la estaban obedeciendo. Y Dios entonces, porque a lo mejor, bueno, esto no es para nosotros, eso fue para nuestros padres, eso fue para otros. No, Dios dice, ok, para que no tengan excusa, entonces vamos a reiterarles y vamos a decirle que también esta ley es para ellos. Entonces Dios le da los 10 mandamientos. Estos son proclamados nuevamente para el pueblo. Los 10 mandamientos constituyen el pacto que Dios hizo con Israel en Horeb. Recuerden que Dios hace este pacto en Horeb y este pacto es el mismo pacto que hace allá en el Sinaí. Es el mismo pacto que Dios está recordando a esta nueva generación. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Que el pacto que Dios hizo con Abraham, el pacto que Dios hizo con Isaac, ese pacto que Dios hizo con Moisés, eso, todo eso que Dios decía a los padres, que Dios estaba enseñando a esas generaciones, iba a pasar de generación en generación, iba a afectar a los hijos e iba a afectar a los hijos de sus hijos. Entonces, este pacto era eterno, era para siempre. Los 10 mandamientos entonces constituyen ese pacto que Dios hizo con Israel en Horeb. El versículo 2 y 3 dicen: el Señor nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo el Señor este pacto, sino con nosotros. Está haciendo énfasis, sobre todo con la actual nueva generación de Israel. Dios estaba haciendo pacto. Esto se conforma al principio bíblico según el cual los hijos siempre están incluidos en lo que Dios le había prometido a los padres. Esto se debe a que el pacto hecho en Horeb incluía también a aquellos israelitas que aún no habían nacido en aquel tiempo. Entonces, este pacto sería de generación a generación. ¿Por qué? Porque a los ojos de Dios, el pacto hecho en Horeb en realidad fue hecho con la actual nueva generación de Israel, conforme a lo que Dios ya había hablado. Entonces, los 10 mandamientos son la base de toda la ley. Recuerden que ellos no solamente tenían los 10 mandamientos, habían muchas leyes que salían de aquí. Habían muchas leyes que Dios también había dado, leyes de las ofrendas. Recuerden cuando hablamos en Levítico, leyes de los días, muchas leyes que Dios había dado que salían de aquí también y que debían practicar. Entonces los 10 mandamientos son la base de esa ley, versículos 6 al 21. En el libro de Deuteronomio, a los 10 mandamientos también se les llaman las 10 palabras. También se le llaman las 10 palabras. Amén. Entonces no vamos a estar mencionando todos los mandamientos, sino que vamos a ir viendo los consejos. Estos 10 mandamientos son los consejos y advertencias que Dios da al pueblo de manera general. Son consejos y también son advertencias. En el 5:32 y en el 13:18, el Señor le habla al pueblo y pues dice que esto constituye una extensión de la sección que contiene consejos y también advertencias generales. Moisés, debido a la carga que tenía, a la preocupación y al amor que sentía por el pueblo, habló de una manera detallada y de una manera repetitiva. O sea, Moisés lo que está haciendo es mostrando su preocupación por el pueblo. Es como algunos pastores, algunos maestros, algunos conferencistas, personas que enseñan en la iglesia
que usted ve que a veces repiten un mensaje, repiten una enseñanza, repiten otra vez, están hablando de la mentira, están hablando de la oración, están hablando de la poca fe. Y hay gente en la iglesia que no entiende y dice, pero ¿por qué es que repiten tanto? ¿Por qué hablan tanto de la mentira? ¿O por qué hablan tanto de la santidad? ¿O por qué hablan tanto de la oración? ¿O por qué hablan tanto de la provisión de Dios? ¿O qué importa cuál tema de las tentaciones, de vencer las tentaciones de Jesucristo como Señor? ¿Por qué hablan tanto sobre estos temas? Simple, no se habla para asquear a la gente o para cansar a la gente. Es que entendemos que lo que se repite se aprende. A lo mejor es que el líder, el maestro, el pastor, quien enseña, se ha dado cuenta de que aún hay gente que no ha aprendido, que no ha entendido el mensaje, y por lo tanto cada cierto tiempo hay que volver a repetir, hermanos. Si usted lee las escrituras en el Antiguo Testamento, hay muchas cosas que se repiten. Dios llama a la obediencia en diferentes ocasiones. Dios recuerda sus promesas en diferentes ocasiones. Dios recuerda sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos en diferentes ocasiones. Es más, Dios le hace referencia, dice, yo soy tu Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y empieza a hablarle del Dios de tus antepasados para recordarle lo que él quería que ellos hicieran. Entonces eso no es ahora. Por toda la historia Dios ha venido repitiendo el mismo mensaje a su pueblo. ¿Cuántos años tenemos escuchando que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene? Y es un mensaje repetitivo, pero que mucha gente todavía no lo ha entendido, no lo cree, no lo practica, no lo vive y no lo espera. Entonces por eso Dios tiene que volver a repetir una y otra vez que Cristo viene pronto. Amén. Y todas las señales se están cumpliendo. Entonces eran consejos y advertencias. ¿Cuáles eran los consejos? Las advertencias, que había que guardar los mandamientos, los estatutos y las ordenanzas de Dios. Era una advertencia y también era un consejo. 6:13, 1 al 3, Moisés exhortó a los hijos de Israel a que guardaran los mandamientos, que guardaran los estatutos y las ordenanzas de Dios para que sus días fuesen prolongados. Es un consejo, pero también es una advertencia para que les vaya bien y para que fuesen aumentados en gran manera en una tierra que fluye leche y miel. Es lo que Moisés le está diciendo al pueblo. Los estatutos entonces proveen, dan al pueblo los suplementos de la ley. Cuando un juicio es añadido a un estatuto, escuche bien, cuando el estatuto trae consigo un juicio, el estatuto entonces se convierte en una ordenanza. Cuando el estatuto o la ley trae un juicio, cuando se da, entonces viene a ser una ordenanza. Más claro, es algo que tengo que hacer por obligación. Es una orden que Dios nos está dando. Mientras que a los hijos de Israel se les encargó guardar los mandamientos y los estatutos, a nosotros nos llaman a guardar a Cristo. Amén. ¿Qué le está diciendo Moisés al pueblo? Que deben amar al Señor su Dios, que deben guardar su palabra, así como también deben enseñarlas y escribirlas. Hermanos, nosotros estamos llamados a la multiplicación. Número 1, él le dice, tienen que amar a Dios con toda su mente, con toda su fuerza, con todo su corazón, con toda su alma. Lo primero que él le llama es a amar a Dios. Lo segundo es que deben guardar su palabra. Cuando hablamos de guardar su palabra, estamos hablando de practicarla, de vivirla, de hacerla, de ser un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho y ha dicho. Y lo siguiente es que debemos enseñarla y escribirla. Esto de escribirla es para memorizarla, es para mantenerla, es para que no se acabe. Escríbela en los dinteles de la casa, escríbela en diferentes lugares, con tal de que todo aquel que venga, todo aquel que te visite, todo aquel que te conozca pueda ver que la palabra de Dios es parte de tu día a día. Entonces, ¿a qué llama el Señor al pueblo? A la multiplicación, a la enseñanza de la palabra,
a llevar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. El cristiano que no se multiplica tiene que revisarse. Tiene que revisar si de verdad ha conocido o no a Dios y ha conocido o no su palabra. O sea, una de las cosas que Dios nos llama desde la antigüedad y hasta nuestros tiempos es a multiplicarnos, es a llenar la tierra, no solamente de hijos, tenemos que llenar la tierra de personas que conozcan a Dios y que puedan amarle por sobre todas las cosas. Es un estatuto, es una ordenanza, ¿verdad? Que también viene con ¿qué, hermano? Viene con ese mandato, y entonces tenemos que entender que es una orden que Dios nos da. Amar a Dios, guardar su palabra, así como enseñarla, y también que otros puedan verla en nosotros. En medio del disfrute que se tiene en la palabra, debemos recordar al Señor. Debemos no solamente recordarle, debemos temerle. El principio de la sabiduría, o el principio de mostrar que hay conocimiento en nosotros acerca de Dios, es cuando nosotros le tememos. Es cuando yo busco todas las maneras de no desagradar a Dios, de yo honrar a Dios, de yo hacer aquellas cosas que a Dios le agradan. Y no solamente servirle, temerle, también es servirle y no ir en pos de otros dioses. Dios estaba llamando al pueblo, número uno, en ese tiempo de estar en la tierra prometida, de disfrutar de lo que Dios había hablado. Dice, tienes que temer a Dios. Debes entender que Dios está ahí en todas partes. Debes agradarle, debes servirle. O sea, Dios debe ser tu Señor. Él es el que debe estar por encima de ti. Y también tienes que recordar que no debes ir en pos de otros dioses. Los versículos 10 al 12 dicen, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, que te daría una tierra con ciudades grandes y buenas, que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, dice el Señor, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de tu Dios. Cuídate de no olvidarte de tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. A Moisés le preocupaba entonces. ¿Qué le preocupaba? Que el pueblo, en medio de su disfrute, en medio del descanso, en medio de la bendición que Dios le estaba dando, se olvidara del Señor su Dios. Además, en los versículos 13 al 15 se les encargó que temieran a Dios, que le sirvieran y que no anduvieran en pos de otros dioses, para que no se encendiera la ira de su Dios, quien es un Dios celoso. Oiga, hay una advertencia aquí. Hay una advertencia. Tienes que temerle, tienes que servirle, tienes que agradarle. No puedes ir en pos o inclinarte a otros dioses, porque Dios es un Dios celoso. Entonces había un mandato y había una advertencia en este estatuto. Entonces es a lo que Dios. ¿Y por qué Dios le advertía? Porque los pueblos que ellos iban a llegar, a invadir o a sacar de la tierra, estos pueblos eran idólatras. Y lo que Dios quería era que ellos se cuidaran, porque él sabía de dónde venían. Entonces él quería cuidar su corazón, él quería cuidar su mente, él quería cuidar su alma. Entonces, en medio del disfrute, tenemos que acordarnos de Dios. También Moisés en este libro está enseñándole a no poner a prueba. Él está diciendo, no pueden poner a prueba a su Dios. Guarden diligentemente su mandamiento, testimonios y estatutos, y hagan lo que es recto y bueno ante sus ojos. Él está llamando a ellos, número uno, a no poner a prueba a Dios. O sea, no quieras saber para lo que Dios da. No quieras saber lo que Dios puede hacer con alguien desobediente. Guarda con diligencia, ¿verdad?, los mandamientos,
sus testimonios y estatutos. Está hablando en esto. Óyeme, Moisés quiere que ellos entiendan también lo que tienen que hacer, que le menciona la misma palabra 3 veces. Le dice, tienen que guardar con diligencia sus mandamientos, testimonios y estatutos. Está hablando de la misma cosa. Está hablando de lo mismo. Le está enseñando lo mismo. O sea, cuando algo se repite es porque se quiere que la gente entienda, guarden sus mandamientos. Y esos mismos mandamientos son los testimonios de Dios. Y esos mismos testimonios son los estatutos. Es la misma palabra. Entonces, lo que él está haciendo es haciendo hincapié en una palabra para que esta gente entienda lo que Dios le está llamando. Y le dice, hagan lo que es recto y bueno ante sus ojos. Hagan lo que es recto y hagan lo que es bueno. Otra vez está repitiendo. Rectitud y algo bueno es lo mismo. Entonces, cuando tú haces algo, lo que es recto, estás haciendo lo bueno delante de Dios. Una vez más, él está repitiendo la misma palabra para que el pueblo entendiera. Entonces, otra parte que le dice, transmítanle a sus hijos el significado de los testimonios, estatutos y ordenanzas. ¿Qué está diciendo Moisés en este lugar? Tienen que enseñar a sus hijos. La primera célula, la primera iglesia, el primer grupo pequeño, el primer grupo de como usted quiera llamarlo, llámelo como usted quiera. Pero el primer lugar donde yo debo ser testimonio, donde la palabra de Dios debe hacer eco, el primer lugar donde la palabra de Dios debe cambiar vidas es en mi casa, es en mi familia. Dice o sea, ¿de qué me vale a mí que el mundo entero se salve? Salvar al vecino, salvar al primo, salvar a fulano, al penecejo, al amigo, al compañero de trabajo, al compañero de estudio, si mi familia se está perdiendo. Él dice, transmitan a sus hijos el significado del testimonio. Otra vez repite, del testimonio, de los estatutos y de las ordenanzas. Una vez más, está repitiendo la misma palabra 3 veces porque él quiere que ellos sepan qué es lo que le van a enseñar a sus hijos, qué es lo que sus hijos deben oír, qué es lo que los oídos de sus hijos deben recibir. No es reggaetón, no es y no es la música que pone el vecino, y no son las malas palabras, no son los pleitos de la casa. Lo que tus hijos, no es el chisme de la iglesia, no es de cómo fulano fue vestido, no es lo que pasó, lo que el líder está haciendo, no es eso lo que deben oír tus hijos, lo que debemos enseñar. Tú supiste, tú viste el grupo de alabanza, tú viste cómo cantaron, oye, eso no se sintió hoy, tú viste el mensaje de hoy, eso ni se entendió. A tus hijos, a tu esposa. Eso no es lo que debe enseñarse. Él dice, transmítele, háblale, enséñale. ¿Qué es lo que tienes que enseñarle? Los testimonios de Dios, los estatutos de Dios, las ordenanzas de Dios. Es lo que debe imperar en lo que nosotros enseñamos en nuestra casa, a los que nos rodean, a nuestra familia. El testimonio empieza por casa. Cuando yo sea buen testimonio en mi casa, me será fácil serlo en la calle. Cuando yo enseñe en la casa, será fácil enseñarle al vecino, enseñarle al amigo, al compañero de trabajo. No podemos ser luz de la calle y oscuridad en la casa. Amén. Así es que tenemos que aprender esta parte, hermano. Es lo que decía el Señor a través de Moisés. Tienes que enseñar en tu casa. Tiene que enseñar. La ley es proclamada nuevamente al pueblo. 8:1 al 20. En este mensaje consideramos la parte de los consejos y las advertencias que el Señor da, la nueva proclamación de la ley, destruir completamente. Dios dice, tienes que destruir, es un mandato que Dios le da al pueblo, y esto llama mucho la atención. Destruye completamente a todas las naciones, le dice el Señor al pueblo. Tienes que destruir completamente a todas las naciones. No hagan con ellas pacto. No pueden hacer pacto con los incrédulos, con los impíos. No contraigan matrimonios con ellos. Derriben los altares, quiebren sus estelas y quemen a sus ídolos, manda el Señor. ¿Por qué Dios dice esto? Después de que Dios introdujera a los hijos de Israel en la tierra prometida como heredad suya, ellos debían destruir completamente a todas las naciones. 7:1 al 2.
no debían hacer pacto con esas naciones. No debían mostrarles favor, ni tampoco contraer matrimonio con las mujeres, no importando cuán hermosas fueran. Las naciones deberían ser completamente destruidas sin ninguna misericordia. Es posible que algunos, al leer la Biblia según sus pensamientos humano natural, no estén de acuerdo con el requisito exigido por Dios de que destruyeran a todas las naciones que estaban en la tierra prometida. Pero hay un porqué, hay un para qué. Según el pensamiento de Dios, esas naciones debían ser exterminadas debido a que eran naciones idólatras, diabólicas, y se habían mezclado con doctrinas de demonios. El versículo 5 dice: mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares derríbenlo, quiebren sus estelas, talen sus aceras y quemen sus ídolos con el fuego. Las estelas eran usadas en la adoración de los ídolos y las aceras eran imágenes de una diosa que tenía ese nombre, la diosa Acera, ¿verdad? O la diosa de, a lo que llamaríamos la diosa del amor o de la sexualidad. ¿Sabían ustedes que en Corintio, la ciudad de Corintio, había en medio de una calle, de una plaza, había una imagen grande de la diosa Acera? Y la cultura en ese tiempo era que había un tiempo de fiesta en el que el pueblo se reunía alrededor de esta imagen, de esta escultura, de esta diosa, y en adoración a ella, todo el que iba a aquel lugar tenían relaciones unos con otros, aunque no se conocieran, aunque nunca se habían visto, porque esta diosa era como la diosa de la fertilidad o de la sexualidad. Y esto era una aberración que se llevaba a cabo, y no solamente era en la ciudad de Corinto, era en todos los lugares donde adoraban a esta diosa. O sea, era una práctica muy antigua de los paganos, y lo que Dios estaba haciendo era librando a su pueblo de este tipo de adoración, de participar de este tipo de rito de la idolatría y de un rito diabólico. El pueblo de Dios debía destruir las naciones, destruir a sus ídolos, a fin de ser un pueblo santo para el Señor, su Dios, quien lo había escogido de entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra, para que fuese pueblo suyo, su tesoro personal. Dios le llamó: pueblo mío eres tú, yo te escogí. La palabra hebrea traducida como tesoro personal tiene un significado doble, pues significa posesión personal y también significa especial tesoro. Era la manera en la que Dios estaba mirando al pueblo, y era la manera en la que Dios quería que el pueblo se mirara, que el pueblo entendiera quién era en las manos de Dios. Entonces Dios valoró mucho a los hijos de Israel, se prendó de ellos, los amó y quiso guardar el juramento que les había hecho, y los sacó y rescató de la casa de esclavitud. Entonces, después de Dios hacer todo esto, tenía que guardar su corazón, tenía que guardar sus vidas, tenía que guardar su pensamiento, tenía que guardar su santidad. Entonces, él los llama a esta parte, a no ligarse. Por eso es que las iglesias tendemos a cuidar de que los miembros no se enamoren de mujeres y de hombres inconversos. Eso no es de que no, pastor, el alma para Cristo y el cuerpo para mí. Yo estoy llamado a traer a las almas perdidas a la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, yo la enamoro y la traigo y después nos dejamos. Esa no es la manera de ganar almas para Cristo. Así es que Dios nos llama a no hacer pacto con los incrédulos. Es igual de gente que andan haciendo pacto, negocio, y después se quejan: ay, ¿por qué me engañaron? Ay, ¿qué pasó? Ay, ¿qué ocurrió? Es que cuando tú haces pacto, hermano, un pacto, una alianza con los impíos, hablo de impíos, no hablo de inconversos. Son dos cosas diferentes, hermano. Cuidado. Conocer, que aquí llama Moisés, conocer que el Señor es su Dios.
el Dios fiel que guarda el pacto y que muestra la benevolencia amorosa a los que le aman y a los que guardan sus mandamientos. Moisés quería que el pueblo conociera que el Señor era su Dios, que Él es fiel, y eso tenemos que entenderlo, que guarda el pacto y que muestra ese amor para con su pueblo, que Él no amaría, que él los amaría, también los iba a bendecir y que Él los iba a multiplicar. El amor de Dios traería bendición y esa bendición traería la multiplicación del pueblo, que Él bendeciría el fruto de su vientre y el fruto de su tierra, su grano, su vino, su aceite fresco, el pacto de sus el parto de sus ganados y las crías de sus ovejas, y que Dios quitaría de ellos toda enfermedad y todas las malas enfermedades que habían encontrado en Egipto. Hoy en día, Dios nos ama y no podemos dudar eso, hermano. Así como amó a Israel, Dios nos ama, ¿verdad? De una manera especial. Y Dios nos bendice. Dios nos multiplica debido a que guardamos a Cristo. Es cierto que en Cristo recibimos las bendiciones de Dios y las disfrutamos. Dios está con nosotros en Cristo Jesús. La gracia y la paz de Dios nos son dadas en Cristo. Así que debemos estar bien con Dios al nosotros estar en Cristo. El mandamiento único que Dios nos ha dado hoy consiste en creer en su Hijo y recibirlo como Señor y Salvador. En realidad, Cristo mismo es el mandamiento de Dios para con los seres humanos. Tenemos que recibir a Cristo, guardar a Cristo y estar bien con Él. Si hacemos esto, estaremos también bien con el Señor y Él nos amará y nos ha de bendecir. Amén. ¿A qué llama Moisés al pueblo? Llama a no temer a las naciones, sino que debían recordar lo que el Señor su Dios había hecho con ellos ante Faraón y con todo Egipto. Es lo que Dios está haciendo. Los está llamando a recordarse de lo que Dios había hecho con ellos. Amén. El Señor le dice, yo soy tu Dios, enviaré el avispón entre ellos hasta que sean destruidos los que queden y los que se hayan escondido delante de ti. Algo muy similar ocurrió en el 1948 sobre esta manera en la que Dios cuidó al pueblo. Cuando Israel fue restaurado como nación, en aquella ocasión Dios usó avispones para pelear a favor de Israel. Es lo que dice Juan Luis Guerra en la canción, según las escrituras, que Dios enviará a las avispas para que le piquen. En el versículo 16 Moisés dijo, devorarás a todos los pueblos que te da el Señor tu Dios. Tu ojo no tendrá piedad de ellos. Luego, en el 22, Moisés explicó, el Señor tu Dios echará a estas naciones de delante de ti, poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida. No sea que las fieras del campo se multipliquen contra ti. Los hijos de Israel no eran muy numerosos. Si todos los cananeos hubieran sido aniquilados de una sola vez, las fieras del campo se habrían multiplicado contra el pueblo de Dios. Por esa razón, los cananeos, quienes eran útiles para evitar que las fieras se multiplicaran, debían ser expulsados poco a poco. Mire cómo Dios tiene el control de todas las cosas. Cómo el Señor no se olvida de qué hacer y cómo hacerlo a favor de su pueblo. Hermano, a Dios no se le escapa nada. A Dios no se le escapa ni siquiera una tilde, ni una hoja se cae, si no es por la voluntad de Dios. Dios sabía cómo iba a preservar a su pueblo. Moisés también encargó al pueblo que quemara en el fuego los ídolos de los dioses de las naciones, que no desearan la plata ni el oro que los cubrían, ni los tomaran para sí, a fin de que no se enredaran con el lazo por ello. O sea, hay advertencias, hermano, hay advertencia de no quedarse y de no tener cosas conforme a lo que el mundo ofrece. O sea, ¿qué llama el Señor a través de Moisés? A tener cuidado de no ser seculares, hermano, de no ser seculares. Hay muchos en el pueblo de Dios que viven vidas seculares, entregadas totalmente a lo secular, entregadas totalmente a las cosas terrenales, carnales. Cuidado, hermano.
guarda todo el mandamiento que Moisés les dio para que vivan, se multipliquen y entren a poseer la tierra prometida. Es lo que Dios nos ha mandado a nosotros. Que número 1, a guardar el mandamiento del Señor. Número 2, nos ha llamado, ¿verdad?, a que vivamos conforme a esa palabra. Número 3, nos ha llamado a multiplicarnos. Si usted se da cuenta, en todo el libro llama a la multiplicación. Y cuando nos multipliquemos, cuando seamos el pueblo que Dios quiere que seamos, entonces también entraremos en la tierra prometida. Todo el mandamiento que te ordeno hoy, dice, guardaréis por poner por obra, para que viváis, os multipliquéis y entréis y poseáis la tierra que el Señor juró a vuestros padres. Mientras que los hijos de Israel debían guardar toda la ley, nosotros debemos guardar a Cristo completamente, a fin de que la iglesia experimente longevidad, ¿verdad?, y pueda multiplicarse. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Guardar los mandamientos de nuestro Dios, andando en sus caminos y temiendo. Les repito, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿A qué nos llama Dios? A cuidarnos. ¿A cuidarnos de qué? A cuidarnos de no olvidarnos del Señor, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos. ¿Cómo yo digo que me he olvidado de Dios? ¿Cómo? O sea, hay mucha gente que está en la iglesia, hay mucha gente que se sienta en la silla, hay mucha gente que canta, mucha gente que predica, pero su vida diaria dicen que ellos no se acuerdan de que Dios es real, porque su vida dista mucho de lo que conocen. O sea, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Entonces tenemos que cuidarnos de no olvidar a nuestro Dios, dejando de guardar sus mandamientos y, repito otra vez, sus estatutos y sus ordenanzas. 3 veces le dice la misma palabra para que ellos entiendan lo que deben hacer. El versículo 12 al 16, Moisés continúa dando su advertencia al pueblo, diciéndole que fueran cuidadosos, no sea que cuando hubieran comido y se hubiesen saciado y hubiesen edificado buenas casas y habitaran en ellas, y sus vacas y sus ovejas se hubieran multiplicado, ¿verdad? Y la plata y el oro se hubieran multiplicado y que todo lo que tuvieran se hubiera multiplicado, entonces se creyeran la gran cosa, su corazón se llenara de orgullo y se olvidarán de su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, de esclavitud, quien los condujo por el desierto grande y asombroso, y quien sacó agua de la roca. Él está recordando. Y muchas veces, hermano, Dios tiene que recordarnos de dónde nos sacó, de la limpieza que hizo en nuestra vida, la manera en la que Dios nos ha hecho distintos, diferentes, y que Dios ha hecho grandes cosas con nosotros, no para sacárnoslo en cara, no para hacernos ver que somos la gran cosa, no, simplemente para que seamos agradecidos, que nos acordemos de cuán grandes cosas Dios ha hecho con nosotros. ¿Cuánta gente, hermano, conocemos que se ha olvidado de lo que Dios ha hecho, de las cosas que Dios le ha dado, que con su comportamiento están diciendo, ¿quién es Dios? ¿Y qué ha hecho Dios conmigo? Hay gente malagradecida, hermano. ¿Recuerdan los 10 leprosos que fueron sanados, que fueron curados por la palabra de Jesús? ¿Quién volvió? Volvió a lo mejor quien menos le conocía. Volvió quien a lo mejor tenía menos conocimiento del Señor. Y el Señor dijo, ¿no fueron 10 los sanados? ¿No fueron 10 los que recibieron la palabra, los que recibieron el milagro? Y solamente uno ha regresado a dar gracias y a bendecir al Señor. Entonces, muchas veces en las iglesias vemos muchas personas que están ahí, pero que su vida no está mostrando agradecimiento, conocimiento de lo que han aprendido acerca de Dios. Su reacción, su forma de vivir, su forma de actuar, su desobediencia nos dice que realmente no han conocido a Dios. Entonces, la ley, repetimos, es proclamada nuevamente ante el pueblo porque este pueblo no estaba viviendo conforme a la palabra de Dios. Entonces, la ley es proclamada nuevamente. ¿Verdad? Moisés encarga a los hijos de Israel que entiendan que el Señor es su Dios, y que ese Dios es fuego consumidor. Moisés le está enseñando al Dios misericordioso,
pero al Dios también que ellos no debían tentar, no debían fallarle, porque ese mismo Dios que es amor, ese mismo Dios también podía consumirlo, que podía destruir a las naciones y las podía echar delante de ellos. Moisés se encargó a los hijos de Israel diciendo: entiende pues hoy que es el Señor tu Dios el que cruza delante de ti como fuego consumidor. Él los destruirá, él los juzgará delante de ti, para que pronto los puedas desposeer y destruir, como el Señor te ha dicho. Aunque el Señor es un Dios amoroso, aquí Él es revelado como fuego consumidor y destruirá a las naciones. Amén. Entonces vemos a un Dios que obra en favor de su pueblo como fuego consumidor. Moisés también proclama nuevamente la historia de la rebelión de los hijos de Israel al hacer el becerro de oro y adorarlo en el monte de Dios. En el 9:8 y 10:11, Moisés proclamó nuevamente la historia de esta rebelión, ¿verdad? Les recuerda cómo sus padres se rebelaron, cómo sus padres hicieron un Dios para adorarlo y se olvidaron de las cosas que Dios le había hecho. Con el propósito, Moisés le dice esto con el propósito de mostrarles un ejemplo de su historia de rebelión. Les recordó lo que habían hecho en el monte de Dios. O sea, recuérdense lo que sucedió, recuerden lo que pasó. Y entonces el encargo que Moisés le hace a los hijos de Israel con respecto a los nuevos asuntos, a las leyes que Dios le decía. En el 10:12 al 22, Moisés encargó a sus hijos de Israel con respecto a los nuevos asuntos. Le dice: tienen que temer a Dios, tienen que andar en todos sus caminos, tienen que amarle, servirle con todo el corazón y con toda su alma. Tienen que guardar sus mandamientos, sus estatutos para su propio bien. Tienen que circuncidar, decía él, el prepucio de su corazón. No endurezcan más su cabeza. Tienen que vestirse de él y juzgar por su nombre. Le decía él, aquel que es alabanza y su Dios. Él dice, tienen que considerar ahora cuáles son sus caminos delante de Dios. Entonces, Moisés estaba llamando al pueblo y estaba encargando, estaba hablándole qué es lo que tienen que hacer, cómo deben vivir, cómo deben actuar, qué es lo que Dios espera de ustedes. Y la Biblia dice que donde no hay ley no existe pecado. Lo que estaba haciendo Moisés era recordándole la ley a este pueblo para que no pecaran, para que no tuviesen excusa. Todo aquel que conoce la voluntad de Dios, todo aquel que conoce la palabra de Dios, sus estatutos y sus mandamientos, no tienen excusa en el momento de pecar, en el momento de caer. No hay excusa. Fue por fulano, fue por Perensejo, porque el pastor no me buscó, porque no me llamaban, porque fulano pecó, porque fulano que tiene más tiempo que yo. No hay excusa, hermano. Cada quien debe cuidar de manera individual de no caer en ese error. Dice la palabra: ahora pues, oh Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas a él, a tu Dios, de modo que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En primer lugar, Moisés habla aquí de temer a Dios. Es menester, es necesario que todos tengamos el debido temor de Dios. Sin embargo, tal parece que hoy día muchas personas que dicen ser libres no tienen temor a nada ni a nadie, incluyendo a Dios. Hay gente que se levanta contra líderes, hay gente que se levanta y que arma rebuses en las iglesias, y eso significa que no conocen y que no temen a Dios. ¿Ven? Hay autoridad, debemos entender entonces que hay autoridad en la iglesia, hay autoridad en la familia, hay autoridades que yo debo respetar y cuidar, ¿verdad? En la sociedad hay autoridad, en la iglesia hay autoridad. En todo lo que hacemos, decimos y pensamos, debemos temer a Dios. Dice la Biblia: todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Dice la Escritura, ¿verdad? Dios nos observa y sabe dónde estamos y qué estamos haciendo.
y al final cosecharemos de lo que hayamos sembrado y comeremos del fruto de dicha cosecha. Es lo que Dios quiere que entendamos, hermanos. Amén. Bien, vamos a terminar aquí para dar espacio a preguntas y a comentarios. Amén. Así es que hemos llegado hasta esta parte. Así es que preguntas, comentarios sobre lo que hemos hablado, los mandamientos, los estatutos, las leyes, las normas, la palabra de Dios, el recordatorio de Dios para con el pueblo, lo que Dios una y otra vez iba diciendo al pueblo. ¿Por qué Dios llama a este pueblo a oír la ley? ¿Por qué Dios les repite la ley a este pueblo? Entonces, ¿y cómo está actuando el pueblo de Dios hoy en día delante de Dios y delante de las autoridades? Así que este es el tiempo para abrir micrófonos y para comentar o preguntar. Amén. Comentarios, preguntas. Sí, pastor, amén. Sí, pastor. ¿Sí me escucha bien? Sí, sí, le escucho. Yo creo que también el libro de Deuteronomio, también pienso que fue como una antesala. Como usted dijo, ya esos muchachos era una generación joven, la cual fueron obedientes cuando Josué pues ya quien casi quedaba ahí para conquistar la tierra, y creo que fue como una antesala para preparar esa generación para lo que venía. Ustedes saben que Jericó y Canaán estaba gobernada por los cananeos, por saduceos, por todas esas etnias, por todos esos pueblos que eran idólatras. Entonces era necesario que Dios pues acudiera de nuevo a volver a repetir, a advertirle y hacer uso de la ley que ya de previo él le había entregado a Moisés, para que tuvieran muy en cuenta eso. Aunque vemos que al final, como quiera, el pueblo se corrompió. Eso lo podemos ver durante toda Josué y Samuel y esos libros. Pero realmente lo bueno es que sí se le dijo, sí se le recordó, sí se le habló de las normas, de las leyes que tenían que seguir. Y eso es bueno, eso es lo que realmente Dios siempre, a través de los siglos, siempre está advirtiendo, repitiendo las cosas, como usted dice, para que no haya excusa. Amén. Así es. Gracias, Pastor José Luis. Esa es la realidad. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta a lo que hemos hablado? Este es el tiempo, es el momento. Amén. Sí. Sí, puede hablar. Ahora micrófono. Amén. Quien tiene la mano levantada que dice iPad 4 puede hablar. Bien, ¿alguien más quiere comentar? Quien quiera comentar puede abrir micrófono y preguntar o comentar. Tienen que abrir micrófono. Amén. ¿Están por ahí, hermanos? Voy a tener que pedir que abran las cámaras porque a veces yo creo que no están ahí. Estamos aquí, estamos aquí. Amén, pastor, estamos aquí. Amén. Sí, que a veces parece que haya gente que está escuchando. No tiene ninguna pregunta o todo fue muy claro, ¿verdad? Pero o no entendimos nada. ¿Cuál de los fue? Todo claro, pastor, todo claro. Amén. Yo les estaré mandando, hermanos, de esto que estamos hablando de Deuteronomio, le estaré enviando por el grupo parte de lo que hemos enseñado y algo más. Amén. Para que vayan teniendo ese material ahí y puedan irlo leyendo, y parte de la clase próxima para que también puedan opinar. Amén. Así que si van leyendo, pueden ir opinando. Así es que, nada, si no hay nada que decir, si nadie quiere seguir hablando, entonces yo la próxima semana voy a tener que dar toda la clase
y no da la oportunidad porque casi no habla, solamente Pastor José Luis habló. Así es que lo que tenemos que entender es eso, hermano. Las leyes, ¿verdad? Alguien me preguntó en el otro grupo que si esas leyes todavía están vigentes, que si vivimos todavía por ley, que si tenemos que seguir los 10 mandamientos. Hablado también del Sabbat, ¿verdad? Me preguntaron del Sabbat, que está dentro de las leyes, y sobre eso hablábamos, hermanos, que ya Jesucristo lo que hizo fue que no quitó la ley, pero lo simplificó en 2 mandamientos, y el que cumple estos 2 mandamientos, por ejemplo, los primeros 5 mandamientos tienen una vertiente en cuanto a lo que es todo lo que tiene que ver con del hombre para con Dios, para agradar a Dios, para servir a Dios, para que Dios sea glorificado. Los otros 5 tienen que ver mucho con lo que es el trato del hombre con el hombre, esa afinidad que tiene que haber del hombre con el hombre. Por eso es que tenemos que el primer gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y usted dirá, pastor, pero ahí está la parte de honrar al padre y a la madre. Sí, dentro de los 5 mandamientos, que es honrar a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, está esta parte, porque Dios se muestra también como padre. Cuando yo veo a mi padre y a mi madre con honra, yo los estoy viendo como el instrumento que Dios hizo, como el instrumento que Dios usó para darme origen a mí. Entonces, el origen de Dios para mí fue a través de mis padres. Entonces, cuando yo honro a papá y a mamá, estoy honrando la deidad de Dios, estoy honrando la grandeza de Dios, de utilizarlo a ellos como el origen de mi vida. Entonces, tiene que ver con mi Padre Celestial. Y los demás 5 tienen que ver mucho con el trato del hombre con el hombre, y de esa manera en la que yo tengo que amar a mi prójimo, servirle, ¿verdad? Cuidarlo, y tengo que llevar una vida tranquila para con mi prójimo. Entonces, de eso se trata. Y el Sabbat, decía yo el grupo pasado, que nuestro Sabbat, nuestro descanso, ahora es Jesucristo. Pastor José Luis. Pastor José Luis, ¿se le quedó la mano levantada o quiere hablar? No. Está bien, amado. Estas personas que celebran el Sabbat, como adventistas, ellos, sé que ellos lo llevan así, muy bien, o sea, llevan todas sus cosas. Hay gente que está de acuerdo con el Sabbat, gente que no. ¿Qué usted opina de eso? Bien, yo digo lo que dice la palabra. Nadie os juzguéis ni por comida, ni por bebida, ni por día de reposo. Y eso incluye a los 2 bandos. Eso incluye a mí que no lo guardo, y eso incluye al que lo guarda. Porque a veces creemos que nada más a nosotros, no me juzgues. No. Tampoco yo puedo juzgarlo a ellos porque lo guardan. Ahora, lo que dice la Biblia es que el que guarda uno tiene que guardarlo todos. El que infringe uno, lo infringe todo. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, hoy mismo hablaba yo con mi esposa. Mi esposa me decía, pero ya ahora el Israel y el pueblo de Dios somos nosotros. No, hay una promesa para Israel. Los judíos que guardan el Sabbat. Es más, yo me voy a ir más lejos y quiero ser enfático con eso. Si un adventista del 7º día guarda el Sabbat y guarda las leyes, yo no puedo juzgar de que ellos se van a perder. Entonces, yo no puedo juzgarlos porque ellos lo guardan. Ahora, lo que ellos tampoco pueden juzgarme a mí de que yo no lo guarde. Pero quiero enfatizar esta parte. El problema que yo veo con esto del Sabbat es que no lo están guardando, lo están adorando. El problema es que hoy en día hay religiones que están adorando el día sábado. Lo están adorando tanto que, si usted se da cuenta, en el programa 3 ABN, desde el viernes a las 6 de la tarde, solamente hablan del Sabbat, hasta el sábado a las 6 de la tarde. Todo en lo que hablan es del sábado. Entonces, se están olvidando del Señor del sábado y están adorando al sábado del Señor. Y el mismo Jesús dijo que aquí que el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Entonces, yo no juzgo ni condeno al que lo predica y al que lo guarda. Ahora, el que guarda la ley tiene que guardarla toda. El que infringe una, la infringe toda. Y nosotros vivimos por la gracia. Yo vivo por la gracia del Señor en Cristo Jesús. Mi Sabbat, mi descanso es Cristo.
Entonces, esa es la parte. Pero yo no juzgo al que lo guarda. El que lo puede guardar, el que puede tener ese tiempo, gloria a Dios. Yo no lo juzgo, pero sí me incomodo cuando ellos quieren decir que son la iglesia verdadera porque lo guardan, cuando sabemos que no, porque ellos infringen otros mandamientos, ellos no cumplen otra parte de la ley. Entonces, de verdad, como que actuamos con mucha hipocresía. Yo no me meto con ellos y tampoco me gusta que ellos se metan conmigo, en ese sentido, con nosotros, en ese sentido de que no guardamos el sábado y que no nos condenen porque no guardamos ningún día, porque nosotros no guardamos el domingo. Vamos a ser sinceros. Nosotros no guardamos, porque si guardamos el domingo, no hiciéramos ninguna otra cosa, sino estar en los asuntos del Señor. Y nosotros no hacemos eso. Por si acaso. Por si acaso. Bien. No sé si respondí, pastor, pero eso es lo que puedo decir en cuanto a esta parte. Sí, está bien. Es bueno ahí, porque tú sabes que eso del domingo fue impuesto por la Iglesia católica. Sí. Entonces, uno no guarda domingo. Uno sirve a Dios los 7 días de la semana, todo el día. Pues el domingo, porque no hay trabajo, es el mejor día para celebrar a Dios temprano a la mañana. Sí. Entonces, no adoramos el domingo, no adoramos ningún día. Entonces, creo que no se nos puede juzgar por eso, pero tampoco nosotros, como usted dice, juzgar a quien lo guarda. Excelente aplicación. Igual si yo como carne de cerdo, nadie puede juzgarme por eso, y al que no se la come, yo tampoco puedo juzgarlo por eso. Punto. O sea, esa es la enseñanza del Señor. Que no, nadie te juzgue. Si come o no come, si bebe o no bebe, si te pone una ropa o no te la pone, que nadie juzgue por eso. Entonces, el juicio le toca a Dios. El juicio le toca a Dios. No nos toca a nosotros, porque cuando hablamos de juicio, hablamos de salvar o de condenar. Y ni salvamos ni condenamos a nadie. Eso es lo que le toca al Señor como juez. Amén. Si es que esa es la parte, hermanos. Si no hay ninguna otra pregunta, ningún otro comentario, gracias, Pastor José Luis, por sus intervenciones. Es bueno que también si hay una pregunta del tema, de cualquier tema en base a eso, también es bueno, hermano, que participemos y que la hagamos, porque a veces oímos cosas y no sabemos si de verdad, a veces, hermano, de gente con buenas intenciones, pero que puede ser que estén errados, o puede ser que yo soy quien estoy errado. Entonces es bueno compartir esas ideas o esos comentarios que se hacen. Amén. Así es que nada, estamos ya terminando, recordando que tenemos estos últimos, ya casi estamos terminando esta parte, estos últimos días, así que no se queden, no falten, para que disfrutemos de estas clases y podamos culminar con éxito. Así es que ustedes saben, motivan a los que no están entrando. Por alguna razón, yo sé que hoy también el hecho de que estuviese lloviendo, el internet, hay gente que ha estado entrando y saliendo por causa del internet, y hay otros que simplemente, hermanos, no han podido continuar, y eso lo respetamos y esperamos que el Señor también nos ayude a perseverar en esta enseñanza. Amén. Así es que oramos al Señor. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias por este grupo, por los hermanos y hermanas que están presentes en este lugar. Ayúdanos a poder entender tus planes, propósitos, mandamientos, tus estatutos, tu palabra, Señor. No solamente aprenderla, no solamente conocerla, sino vivirla, practicarla, obrar en ella, Señor. Que podamos guardarla, como dice tu palabra. Que podamos ser de testimonio a aquellos que se pierden, y que aprendamos a no hacer pacto con los impíos, a no hacer pacto, a no hacer alianza con aquellos que, Dios mío, que reniegan tu nombre. Señor, ayúdanos a poder ser obediente a tu palabra y a hacer tu voluntad. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios le guarde, y que la bendición del Señor sea con cada uno de ustedes. Espero verles pronto de manera presencial. Dios le bendiga. Amén. Igual, pastor.